La detección de la alteración alimentaria es muy importante en la industria. Para la detección utilizamos el análisis sensorial. Es el examen de las propiedades organolépticas de un producto realizable con los sentidos, para conocer cuáles son las preferencias de los consumidores tomando en cuenta propiedades tangibles y bien definidas de un producto, es decir, qué es lo que quiere el consumidor. La apariencia representa todos los atributos visibles de un alimento y al mismo tiempo es un elemento fundamental para la selección de este. Es la primera impresión que se recibe a través del sentido de la vista. Con esta se puede asignar identidad y calidad. Mientras que el sabor está determinado por el gusto y el olfato. Se detecta en la boca y se pueden identificar los 5 sabores básicos: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Por su parte, la textura es la propiedad sensorial de los alimentos que es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el oído, y que se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. Para este análisis existen 3 tipos de pruebas: la descriptiva, la discriminativa y la del consumidor o hedónico. Descriptiva. Esta prueba permite conocer las características del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga los atributos para que éste tenga mayor aceptación del consumidor. Por otro lado, las pruebas discriminativas consisten en comparar 2 o más muestras de un producto alimenticio, en donde el evaluador indica si se percibe la diferencia o no. Además, se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para estimar su tamaño. Pequeño problema. El análisis sensorial puede ser impreciso, ya que se considera que el aparato sensorial humano muestra grados de variación de sensibilidad de persona a persona, que cada mundo individual de sensaciones es muy diferente dependiendo del nivel de desarrollo y la sensibilidad puede ser influenciada fácilmente por circunstancias externas o del medio. Súper importante. Hay que tomar en cuenta la forma en que se realiza este análisis para evitar errores psicológicos que se relacionen con la presentación, el tamaño y la forma de preparar las muestras. Ahora nos enfocaremos en términos relacionados al conjunto de notas olfativas o gustativas que se pueden encontrar en alimentos y que son desagradables, anómalas y no típicas de estos. El término off-flavor se da cuando el origen del deterioro es interno al alimento. Un ejemplo son las reacciones químicas que se dan con el paso del tiempo. Y el término taint se refiere a que el origen de dichas notas es externo, por ejemplo sustancias que migran del envase hacia el alimento. También tenemos alteraciones del gusto y el olfato. Estas pueden repercutir en el análisis sensorial. La primera alteración es anosmia, que es la pérdida total del olfato, y denominamos hiposmia a la pérdida parcial del olfato. Cuando se da una alteración en la percepción normal de los sabores, lo denominamos parosmia, mientras que cuando percibimos un olor que realmente no está presente, lo denominamos fantosmia. Percepción fantasma del gusto. Es la persistencia de un sabor desagradable. Otra alteración es la disminución del gusto, que como su nombre lo dice, la percepción del sabor es menor. También se puede llegar a la pérdida total del gusto, a la cual denominamos ageusia. ¿Y no les ha pasado que a veces tienen persistencia de un sabor malo, salado o rancio? A esto lo denominamos disgeusia. Como otra opción, tenemos los análisis microbiológicos básicos. Estos se realizan según el agente biológico del que se sospecha. En caso de aerobes mesófilos, una de las bacterias ejemplo puede ser Bacillus. Para estas bacterias se usan 4 métodos principalmente. El primero es el recuento en placa SPC para la determinación del número de células viables. Otro método es el del número más probable, NMP. Es el cálculo estadístico del número de células viables, como lo podemos ver en el dibujo. El tercer método es el de técnicas de reducción de colorantes para el cálculo del número de células viables con capacidad reductora. Y como último método está el recuento microscópico directo, DMC, tanto para células viables como para células no viables. Este método es el más utilizado. En el caso de mohos y levaduras, sobre todo se utiliza el método de recuento. Algunos géneros de mohos habitualmente encontrados son Mucor,
Coletotrichum, Aspergillus y algunos géneros de levaduras son Anseniaspora y Devariomices. Para las enterobacterias se utilizan los métodos del número más probable y recuento de colonias. Generalmente se aíslan 23 de las 100 especies conocidas, por ejemplo, Shigella, Salmonella o Yersinia. Y por último hablaremos de los análisis físico-químico simples. El método de higrómetros eléctricos se basa en higrosensores recubiertos con una sal de alta higroscopía, lo que genera la absorción del vapor con sal, y esto a su vez provoca un cambio en la conductancia que se va a ver reflejado en el AW de la muestra. Como método de determinación de grasa bruta, se hace la extracción directa mediante disolvente o indirecta mediante tratamiento con álcalis o un ácido. Para obtención de proteínas totales se ocupa el método de Hell-Dahl, con el que obtenemos concentración de nitrógeno gracias a una mezcla de ácido sulfúrico y presencia de catalizadores. En el análisis de minerales, al ser sustancias inorgánicas, después de un proceso de incineración, se puede tomar el valor de las llamadas cenizas. Un método conocido es la calcinación por vía húmeda u oxidación húmeda. Para determinación de pH, se puede determinar mediante colorimetría o uso de medidores de pH que son más exactos. Para la medición de acidez valorable total, se detectan los ácidos predominantes, como ácido láctico en la leche y acético en el vinagre. Finalmente se ocupa el método de destilación para tener la medición de alcohol. Para evaluación de la carne se puede utilizar el método de Kreis, donde se determina rancidez mediante coloración en tubos de ensayo en reacción a ácido clorhídrico y fluoroglucinol en éter. También tenemos la prueba de Ebert, donde se hace una medición de amoníaco y ácido sulfídrico para determinar el estado de conservación de la carne fresca.